A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y para todo el mundo. Ya estamos listos para compartir el programa y saludamos a la red que retransmite este programa en Chimbote, a Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba TV. En Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Saludamos también en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental. En canales de televisión estamos en Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV. También está en esta transmisión. Además, tenemos podcast en Metagua, Santa Rosa, tenemos las transmisiones móviles en el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, llegamos al viernes 3 de marzo del año 2023 y hoy día tenemos el Congreso como centro de atención. El Congreso va a debatir a partir de las 9:30 de la mañana la reconsideración sobre el adelanto de elecciones. Esto ya parece un juego, parece una broma, ¿no? Que siempre estemos hablando del tema y siempre nos veamos truncados y frustrados. Pero durante estos días hemos conocido por qué los congresistas no quieren irse, porque tienen muchos privilegios que desconocíamos desde el menú de los 190 soles que ya se los quitaron y alfombras bonitas y televisores de lujo, celulares de lujo, pasajes para irse por todo el mundo. Todo eso hemos conocido esta semana. Dudo que hoy día se vea nuevamente el tema del adelanto de elecciones, o si se ve, a medias, ¿no? Pero en el Congreso, pues la pita se rompió por el lado del señor Chevasco, y hay un nuevo oficial mayor, que es el señor Javier Ángeles. Todo esto y otros temas más, como el Poder Judicial, el caso del señor Castillo, Rosa María nos trae el análisis. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, muy buenos días, Isabel, a todos los que nos escuchan en el Perú y en el mundo. Tenemos mucho para contar, como siempre, pero vamos a empezar con las obligaciones. Y tenemos el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram, el Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Muy bien. Y, por supuesto, usted también nos puede ayudar. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR, ¿no? Con lo que dice foto en el celular. Facilísimo eso. Hasta yo lo puedo hacer. Y inmediatamente nos puede hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Y si no tiene Yape, Plin, pero tiene una tarjeta de crédito y está en cualquier lugar del mundo, nos puede hacer una donación a través del PayPal. Mucha gente en el extranjero lo hace, a ver a veces la cuenta de los que lo hacen, y estamos súper agradecidos porque esas contribuciones nos ayudan a sobrevivir. Gracias por eso. Y bueno, Abel, hay mucho que contar sobre el Congreso ayer. Llegó la Fiscalía, ya. Cuando llega la Fiscalía,
Dicho sea de paso, ayer la Fiscalía ha estado muy ocupada porque también tuvo un operativo, un nuevo operativo sobre los cuellos blancos. ¿Ustedes se acuerdan de ese 27 de julio o 28 de julio? No, perdón, 29 de julio fue de amanecida, del año 2018, donde llevaron presos preliminarmente, primero, después preventivamente, a Walter Ríos, Antonio Camayo, a un grupo grande, ¿no? Bueno, ayer ha habido otro operativo para obtener la detención preliminar de un empresario y sus familiares, a los cuales se le imputa a él haber utilizado sus influencias dentro del entonces Consejo Nacional de la Magistratura. Muy aparatoso, pero claro, más aparatoso es que la Fiscalía entre al Congreso. Eso sí ha sido bastante más aparatoso. Y esta vez por la historia del buffet. En medio de ese escándalo, el señor José Chevasco renunció. Y como ha dicho Abel, la pita se rompe por el lado más débil. Sin embargo, no es la primera vez que José Chevasco renuncia y se sacrifica. Ya lo hizo con Mercedes Cabanillas. Ustedes recordarán el escándalo de la elección de un magistrado del TC, del Tribunal Constitucional, el señor Ríos, que apareció en el restaurante Fiesta, almorzando con López Meneses, con Mantilla, un almuerzo rarísimo, se tomó una foto, bueno, fue un escándalo, se anuló la votación para TC y finalmente el señor Chivasco renuncia a pedido de Mercedes Cabanillas, como él dijo ayer, por razones políticas, no administrativas. ¿Qué quiere decir razones políticas? Bueno, hay que mostrarle una cabeza al pueblo, ¿no? La cabeza del oficial mayor. Error de Williams, ¿eh? La verdad. Error de Williams, de Norma Yarro, que pedía a gritos la renuncia de Chevasco. Error porque, a ver, Chevasco es uno de esos funcionarios de carrera muy antiguos que conocen el manejo parlamentario mucho mejor que cualquier congresista, pero por lejos, por lejos. Hay dos o tres personas en el Perú que tienen esa habilidad, una Chevasco, hacer ese trabajo, el trabajo parlamentario, el trabajo de procedimientos parlamentarios. Nunca ha querido ser congresista, no tiene esa ambición. Yo se lo pregunté en una entrevista hace muchos años y en realidad él no pierde nada y demuestra además la nobleza de los funcionarios de carrera de antes. Que lo primero que decían, señor, si hay una responsabilidad política, renuncio yo. Ya lo ha hecho. Y va a volver al Congreso. Y va a volver porque hay muy poca gente que sepa hacer lo que él sabe hacer. Entonces, en el próximo Congreso, esperemos uno mejor que este, probablemente regrese. Y tiene, como digo, mucha experiencia. Y renunció y tuvo espacio hasta para el sarcasmo, ¿no? Dijo, bueno, pues que los congresistas ganen 5.000 soles, ¿no? Y que les quiten el aire acondicionado. Así ya nadie va a querer venir a trabajar al Estado. Sí, tuvo tiempo para el sarcasmo también. Pero lo cierto es que el señor Williams está metido en un problema muy grande. A ver, acá vamos a hacer un paralelo entre lo que dice el señor Otárola y lo que dice el señor Williams, porque se parece mucho respecto a la responsabilidad. El señor Otárola le dice a la fiscalía y a la prensa, no, no, perdón, lo que decida operaciones de la policía y lo que decida operaciones de las Fuerzas Armadas, nosotros no tenemos nada que ver, los ministros ni se enteran, no tienen ninguna responsabilidad. Por lo tanto, los 48 muertos son de responsabilidad de ni siquiera el ministro de Defensa o el ministro del Interior, de quien comanda la operación. Williams ha dicho exactamente lo mismo sobre la administración del Congreso. No, nosotros en la mesa directiva no hicimos nada, no conducimos los procesos, no tenemos ninguna responsabilidad. Eso lo decía la administración del Congreso. ¿Qué está mal acá? A ver, administrativamente, el señor Williams es el titular del pliego. Cuando aceptas ser presidente del Congreso, tienes que aceptar que eres el titular del pliego presupuestal y por lo tanto responsable de todo el gasto del Congreso.
Tan es así, y eso es lo que exhibe ayer el señor Chevasco, él delega atribuciones al personal administrativo. Tú no delegas lo que no tienes. Para delegar, lo tienes que tener. Es tu potestad. El señor Williams y la mesa directiva tienen responsabilidad en las adquisiciones del Congreso, les guste o no. Es cierto, ellos no conducen los procesos de selección y adjudicación y no tendrían por qué hacerlo. Pero la decisión del gasto sí es de ellos. Claro que sí. La decisión de gasto es de ellos. Y la iniciativa de gasto es de ellos. Entonces ellos tienen que explicar por qué es necesario un buffet, por qué es necesario cambiar las alfombras del Congreso, por qué es necesario haber gastado el año pasado más casi 2 millones de soles en volar en avión y en viáticos. Eso lo tiene que explicar el titular del pliego. Él sustenta el pliego. No lo hace Chevasco y no lo hace el director de administración. Si hay problemas en el proceso, efectivamente el postor seleccionado no era el más conveniente, ahí sí la responsabilidad baja porque la conducción del proceso no es de Williams, pero la decisión de gasto sí. Y de lo que se está discutiendo hoy en el Perú es de la decisión de gasto. No solo cuánto costó, sino por qué se gasta eso. Y ahí tendría que haber una explicación. Está actuando la Contraloría, está actuando también el Ministerio Público ayer. Al final no va a pasar nada, tranquilícense todos, porque la legalidad del gasto tiene una base en un principio constitucional. El Congreso aprueba su presupuesto. Como le da la gana. Como le da la gana. Ellos legislan para sí mismos, pues. La legalidad del gasto no está en discusión. Pero políticamente, y ahí está el 6%, todos los peruanos podemos discutir si es razonable que se compren pasajes por 300.000 soles que todavía no se han usado, si es razonable que se sirva un buffet que vale 80 soles. No es razonable, pues. No es razonable. Y ese es el problema. Políticamente. Ahora, si en alguna adjudicación efectivamente se comprueba el favorecimiento de un postor, ahí hay colusión, si un postor ha pagado para que se le adjudique un bien, ahí hay cohecho, esas son otras imputaciones. De esas no se ha hablado todavía. Llama la atención, sí, algunos precios, por supuesto. Llama la atención. Sobre todo en el caso de las alfombras, digamos, ¿no? Las pantallas LEDs, un poquito caras. 80 soles de un buffet, sí, puede haber, por supuesto. Si pongo todo de primera calidad, va a ser más caro, evidentemente. Y en eso estaba el Congreso. Pero lo que tendría que discutir el Congreso hoy es el adelanto de elecciones. O sea, no el adelanto de elecciones, la reconsideración de Montoya para que se vuelva a votar que efectivamente la Comisión de Constitución sí puede presentar un proyecto de adelanto de elecciones. Eso vamos a discutir hoy día. Ni siquiera el adelanto de elecciones. Y ayer me pasaron la agenda para hoy. Tiene más de 100 proyectos de ley, Abel. Y entre que te da pena y risa, porque la gran mayoría son absolutamente declarativos. Declárese internacional, declárese internacional, declárese internacional. Y algunos se arrastran desde junio, julio del año pasado. Debates suspendidos, que recién regresan, meses después. Proyectos de verdad, absolutamente intrascendentes. Lo único, mociones todavía para votarse que mencionan a Pedro Castillo. Mándenlas al archivo, pues, si Pedro Castillo ya no es presidente. Mociones para llamar a ministros que ya no son ministros. Todo eso está en la agenda de hoy. Manden todo eso al archivo, pues ya esas mociones son inconducentes. Ese señor ya no es presidente, esos ministros ya no son ministros.
pero nunca se votaron, ahí quedaron, que las van juntando y juntando y juntando. ¿Te parece pues que 77 páginas de agenda? ¡Wow! ¿Cómo trabajan? Ripio, 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 va pasando rapidito, rapidito, rapidito. Y el único tema importante es la votación de la reconsideración planteada por Montoya. Eso ha sucedido en el Congreso ayer. Y también en la Fiscalía, que ha salido, obviamente, con estos operativos masivos, después del escándalo de anteayer, cuando la señora fiscal de la Nación le gritaba a la pantalla que la resolución de la Junta Nacional de Justicia es nula, por una investigación que ni siquiera es un proceso disciplinario todavía, preliminar. Ayer no se habló del tema, pero sí dio una larga explicación sobre que no estaba desactivando las Fiscalías de Derechos Humanos, sino las estaba fortaleciendo, restableciendo. Y ha sido una crítica a su gestión, sobre todo en las actuales circunstancias. Estamos hablando de 48 fallecidos por proyectil de arma de fuego. ¿Cómo no van a haber Fiscalías de Derechos Humanos? Pues es absurdo. Ella dice que toda la investigación está caminando. Bueno, ha tratado de cambiar la imagen de anteayer. Lo ha meditado mejor. Va a ser difícil porque hay imágenes que uno no puede cambiar ni con el paso del tiempo. Y quisiera hablar un poco, Abel, esta mañana sobre la responsabilidad de los partidos políticos. Anoche tuve, por casualidad, la desgracia de ver la presentación de la congresista Tania Ramírez en el programa de Juliana Juliana. Osorno. Y digo presentación porque no respondió a ninguna de las preguntas que se le hicieron, las pocas que se le pudieron hacer. Y se convirtió en un griterío en el cual quedó bastante claro que la señora Tania Ramírez, y lo dijo, había ido a insultar a la entrevistadora. Ese era su propósito. Nada más que a eso. No a responder por las cosas que tiene que responder, sino a insultar a la entrevistadora con los insultos más ramplones y vulgares que se han visto en la televisión. Se metió con su esposo, con sus hijos. Era un callejón. La señora Oxford no se metió ni con sus esposos ni con sus hijos porque basta con lo que hay sobre la mesa para saber que la señora Tania Ramírez tiene dos problemas penales que son complejos. El primero, haber entrado a una tienda, a un supermercado, a Cencosud, y al pasar por seguridad sonó pues la alarma y le encontraron varias cositas que se habían metido a la cartera. Ella ha conseguido que en el año 2022 el establecimiento diga que no tiene ningún proceso contra ella y listo, se acabó la historia, ¿no? Y que aquí no pasó nada. Y ella alega que las cámaras de seguridad no demuestran que ella haya robado nada, pero el asunto es que las cosas estaban dentro de la cartera y ella no las había pagado. Es así de simple. Es una enfermedad y puede ser tratada, ¿no? Si es que uno humildemente reconoce que la tiene. Y lo otro es que, en efecto, agarró una comba, fue a la casa de su padre y se voló la puerta con vasos. Entonces, esos son hechos. Nadie la está difamando, es la verdad. Y uno puede decir, sí, fue un momento difícil de mi vida, había ahí un problema entre mis padres, yo reaccioné mal, en fin, todos somos humanos, ¿no? A veces hacemos cosas cuyos antecedentes no conocemos. Pero la estrategia de ataque de la congresista a mí me preocupa por varias cosas. La primera, miren, yo he tenido entrevistas muy difíciles con gente a veces muy hostil, pero nunca se perdían los modales. Los modales políticos son importantes porque hacemos docencia política. Cuando estamos frente al público, algo enseñamos. Decimos buenos días, decimos muchas gracias, decimos hasta pronto, gracias por estar acá, gracias por su tiempo, gracias por el espacio. En fin, hay mínimas normas de cortesía
tratamos de escuchar al otro cuando es posible, a veces eso es imposible, pero más allá de interrumpir, cosa que hacemos todos los que estamos en televisión, porque lo que no queremos es que el público se aburra, y cuando tenemos la sensación de que el público se está aburriendo, interrumpimos. Ayer nadie se aburrió, eso sí, eso está claro. Cuando algo así pasaba, el partido se hacía responsable. Hasta hace 10 años, se los puedo asegurar. ¿Cuántas veces yo he recibido una llamada del partido? O sea, del secretario general del partido, de algún miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del partido, a decirme, mil disculpas, lo que pasó ayer es inaceptable. Incluso, debo decir que he recibido llamadas de políticos a disculparse. Y esos eran modales políticos. Estabas hablando con gente que estaba dedicando su vida a la política y que quería tener una carrera en la política. Y un partido que se hacía responsable de su militancia. Y cuando no había una conducta correcta, los pasaban por disciplina. Uno ni se enteraba, pero decían, no vamos a pasar por disciplina. Actuado mal. No porque los periodistas seamos intocables, sino por el respeto al público. El escándalo que hizo la señora ayer fue espantoso. Y lo segundo es que hay una campaña que yo ya vengo denunciando en este programa hace mucho tiempo y de la cual hay que hablar. Esta semana invitamos a José Luis Dargurevich para que explique qué cosa es una consultoría en el sector público. La palabra consultoría caviar es parte de una campaña troll en redes sociales, organizada por varios frentes, pero que ahora están en aprietos. Porque claro, se ha revelado la cantidad de consultorías que ha contratado Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima en apenas 2 meses de gestión. Entonces ya están en problemas. La coordinadora republicana que dirige estos ataques feroces contra Flor Pablo, su líder, el señor Ángel Delgado, resulta que le dio una consultoría pagada al Congreso por algo que el Congreso podía obtener de manera gratuita, que era una opinión constitucional. Entonces les explota en la cara la campaña. La campaña liderada también, hay que decirlo, por el ministro Becerra, que pertenece al mismo grupo, que es el grupo de la coordinadora republicana. Son ex ministros, ex congresistas, ex políticos que quieren volver a la política, muy mayorcitos, hay que decirlo, la mayoría, ahí tienes que tener más de 50 años si no lo calificas, que a lo que se están dedicando es a acusar de comunista y terroquear a todo el mundo, pero además acusarlo de que viven del Estado. Y esa era la acusación contra Juliana Oxford ayer, contra ella y contra su familia, lo cual es absurdo. Entonces, partamos del comienzo para explicar de nuevo lo que explicó el señor Dargurevich acá. El Estado peruano, para contratar cualquier trabajo técnico, ¿ok?, tiene que hacer una orden de servicio. Cualquier trabajo técnico, desde limpiar el establecimiento muchas veces, desde la fumigación, digamos, del establecimiento, hasta hacer un estudio que necesitan para la adopción de una política pública. No sé cuántos chicos han desertado de la escuela, no lo sé. A ver, dirección de primaria, dirección de secundaria. ¿Tienen los números? Sí, tenemos alguna data, pero en realidad estamos metidos en el proceso de matrícula. No tenemos tiempo para examinar el tema de deserción. Bueno, contraten por favor a 2 especialistas que me hagan un peinado y me saquen las cifras para Lima, distrito por distrito, para ver los niveles de deserción. Eso es una consultoría. Se hace todo el tiempo. ¿Es delito? No, no es delito. El señor Rafael López Aliaga ha contratado los servicios de abogados. No sé cuántos servicios de abogados, pero bastante plata ha gastado. ¿Es delito contratar los servicios de abogados? Ya, eso es una consultoría. Si no contrata abogados, la municipalidad está en la indefensión absoluta. Y sería su responsabilidad que la municipalidad esté en estado de indefensión. Consultoría se contrata para todo, porque se llama órdenes de servicios o servicios de terceros. Eso incluye todo, todo. Desde el señor que viene a fumigar
hasta el abogado que te va a dar el servicio de defenderte. Todo. El que hace un estudio, porque hay que estudiar. No puede ser que se estigmatice el estudio. Un país que estigmatiza el aprendizaje, que estigmatiza la investigación académica, es un país condenado. Y esa es la campaña desde la derecha en el Congreso y también desde Perú Libre, que utiliza los mismos términos, caviar, viven de la mamadera del Estado, exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de profesionales en el Perú muy buenos, muy calificados, que no quieren trabajar de manera permanente en el Estado. Porque lo único que obtienes ahí es sinsabores y mal ratos y estás sometido a los vaivenes de la política. Pero si te consultan de determinada materia, tú puedes dar tu opinión y puedes hacer tu investigación. Y no tienen ningún problema en hacerlo. Y lo hacen bien. Y lo hacen estupendamente bien en la gran mayoría de los casos. Igual que como el señor que viene a fumigar, de repente no mata a todas las ratas, sí, pues no hizo su trabajo bien, tenía que haber matado a todas, ¿no es cierto? Igual el consultor de repente no te gana el juicio, el consultor de repente no te entrega el trabajo porque incumple sus obligaciones o las incumple o las cumple mal, como en cualquier entidad, en cualquier empresa, en cualquier familia. Pero tú no puedes estigmatizar a toda la empresa, a toda la familia y a toda la actividad, porque tienes el caso de alguien que no cumplió. Una vez yo leí un informe que estaba mal hecho. Ah, muera la consultoría. ¿Estamos locos? ¿Esta gente se ha vuelto loca? No. Esta gente cree que la campaña política está por empezar y tiene que estigmatizar. Ahora, personalmente a mí me pueden voltear. Yo hace 25 años que no presto un servicio al Estado peruano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí he visto hacer daño, meterse con la familia por asuntos absolutamente deleznables, con esta historia de las consultorías. Hay un portal de transparencia. Si hubiera ahí la posibilidad de buscar nombres, ¿no es cierto? De tener el histórico de cuántas veces se ha buscado el nombre, en RENIEC se halla, tú puedes averiguar cuántas veces alguien ha pedido tu ficha RENIEC. Pero si hubiera ahí la posibilidad de buscar cuántas veces alguien ha pedido mi nombre, debe haber salido 1 millón de veces. Porque me han volteado a ver qué me encuentro. No hay nada. E incluso, e incluso, si yo contratara con el Estado, o alguien de mi familia contratara con el Estado, no es delito. Si es delito, corran al Ministerio Público. Como yo decía, 8:30, a las 9 abren. Corran al Ministerio Público y denuncien. O sea, no puede ser que a Juliana, esta congresista irresponsable, la grite porque su esposo tiene reactiva. La plata de reactiva no es del Estado peruano. La plata de reactiva es de los bancos. Tiene el aval del Estado peruano para que la tasa de crédito sea baja, la tasa de interés sea bajísima. Si no pagas, ahí entra a cubrir el Estado. Pero no puedes gritarte porque tu esposo tiene reactiva. ¿Y qué con Fujimori no va a hacer nada con esto? ¿Luis de la Renta no van a hacer nada con esto? ¿No les da vergüenza? Están destruyendo a su partido, destruyendo a su partido, porque la imagen del partido hoy es Tania Ramírez. No, no es Marta Moyano, no, es Tania Ramírez. Eso es el fujimorismo. ¿Nos van a permitir? No le dé consejos. Le da 1 millón de consejos durante años, nunca me han hecho caso. Y buenos consejos, ¿eh? Si me hubieran hecho caso, de repente hubiera sido presidente. Pero esto es inaceptable, inaceptable. Y es constante.
La única pregunta que le hicieron a la señora Ramírez fue la única que no contestó. Ella puso en su cuenta de Twitter, y yo la tengo bloqueada, ¿no? Mi foto y la de otros periodistas, muy buenos periodistas en el Perú, diciendo que todos recibíamos dinero de consultoría del Estado. Entonces le dijeron, pruébelo. Era todo. Usted ha difamado. Y el único delito que se pudo comprobar ayer, si es que los agraviados tenemos, es el delito de difamación. Ah, ese se comprobó. Yo no puedo ir a un sitio y decirle sinvergüenza a la persona que me está invitando. Esos son modales mínimos. Si ella tiene algo que, ¿no es cierto?, imputar a la persona, no vas a la fiscalía y se lo imputas. Ahí, en la fiscalía, ahí es donde se persigue el delito. Y lo que no entienden muchos políticos nuevos es que ellos son funcionarios públicos y los periodistas no lo somos. Esa es la gran diferencia. Y si les da cólera, ¿qué podemos hacer? Pero esa es la ley. Los periodistas no somos funcionarios públicos. Los funcionarios públicos que tienen que rendir cuenta sobre sus actos, sobre sus gastos, son ellos, no los privados. Recuerden siempre que la Constitución es un límite al poder. La señora Tania Ramírez tiene poder, por supuesto que tiene poder. Consiguió una carta en 2022 diciendo que en la empresa donde ella supuestamente había hurtado, no había hurtado nada. Tiene poder, por supuesto que tiene poder. Y además ha sido la vocera de la bancada. Es decir, sus pares consideran que tiene una vocería que los representa. Si esa es la mejor representación de Fuerza Popular, no va a quedar ni el recuerdo de Fuerza Popular. Eso es lo que tenemos en la política hoy. Como les digo, hace 10 años había una llamada de disculpa en el acto. Y o se disculpaban o la pasaban por disciplina. Y estoy hablando de partidos importantes en el Perú, incluso en el Fujimorismo. Incluso. Estamos hablando del APRA, del partido de Ollantumala, que inmediatamente había una llamada de rectificación, porque no era la imagen que quería proyectar el partido, porque había un partido sólido detrás. Esa es la imagen que queremos proyectar, ni hablar. Y cuando pescaban un delincuente, hace muchos años, hubo un intento de infiltración, yo recuerdo del narcotráfico en el APRA, los votaban en una los votaban, apenas detectaban a alguien que siquiera apareciera. Había cierta disciplina, cierto orden, ciertas cosas que no iban a pasar, que tú sabías que no iban a pasar. ¿Qué pasó? Vamos a la pausa. Ya está con nosotros Martín Hidalgo. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema, Abel, o está soportando el ataque troll salvaje. Algunos, pocos, Algunos, felizmente pocos. Ya, pocos, Abel ha pero logrado ya neutralizarlos a todos. sí, pocos hay, felizmente. Es que Bien, es, vamos es a... una vergüenza. Y además, les digo, ya lo he denunciado varias veces, es contra mujeres. Es mucho más contra mujeres que contra hombres. Hay una cosa contra mujeres, pero bien sesgada. Contra periodistas mujeres y contra... Hay hombres también, por supuesto, pero contra periodistas mujeres. Y tú te das cuenta hacia dónde se orienta la campaña. Todos los periodistas que hemos defendido el tema de derechos humanos como central, estamos en esa campaña de ataque. Ahí te das cuenta de las orientaciones. Porque tiene matices, pero normalmente te ponen y te sacan dependiendo de los matices, ¿no? La campaña es absolutamente orquestada. No crean que esto es, a ver, esto no es espontáneo.
Obviamente el rum rum que repite detrás, el coro siempre es espontáneo, ¿no? Pero los, como dice el gobierno, asusadores no son espontáneos. Y es clarísima la campaña contra Flor Pablo. Un partido muy chiquito como el Morado, muy débil, que no la puede sostener, digamos, políticamente en una defensa política activa. Y todos los días le sacan reportajes en Willax insultando a su marido, que no ha cometido ningún delito, y ella tampoco. Porque si hubieran cometido un delito, los estarían denunciando a la fiscalía. Todos los días le saca mi amigo Philip Butters un reportaje insultándola. La República, caviar, gritan. Y toditos los que gritan eso tienen de cliente al Estado, ¿eh? Porque varios son abogados. Tienen de cliente al Estado, varios. Ex políticos, ex ministros, y caviar. ¿Y ellos qué son? Entonces, bajo su definición, todos han trabajado para el Estado. Entonces, no es gratis. Hay una intencionalidad política. Les voy a poner un ejemplo del pasado para que entiendan. La campaña que hizo Alan García contra Nadine Heredia duró 3 años. 3 años. Portada tras portada de Perú 21. Todos los días ponían a Nadine Heredia. Todos los días la ponían. 50, 60, 70 portadas seguidas. Eso se llama campaña. ¿Ok? Mi amigo Tafur me lo enseñó hace muchos años. Juan Carlos Tafur, en un momento en que yo fui víctima también de una campaña de Lapra en el 2010, me decía, una cosa, 3 días es noticia. Más de 3 días es campaña. Son campañas. Se hace sistemáticamente para demoler la reputación de determinadas personas que son detectadas como potenciales adversarios a los cuales no quieres tener en una campaña. Por alguna razón, a Flor Pablo no la quieren de candidata presidencial. Eso está clarísimo. Lo cual hace que su candidatura sea muy interesante. Porque si sus adversarios no la quieren sobre la mesa, eso hace que sea muy interesante. Nadine Heredia nunca dijo, yo no voy a ser candidata. Decía, que sufran, no está en mi agenda. Error garrafal. Error garrafal, debió haber dicho, no voy a ser candidata al señor García, pero en una reunión, señor García, tranquilícese, contra mí no va a pelear. Usted postula en el 2016 y si gana, bien por usted. Pero nunca lo hizo. Ahí la arrogancia la ganó un poco, ¿no? Y mucho. Pero son campañas, la pareja presidencial, la reelección conyugal, no sé cuándo, la reelección conyugal, todos los días era la reelección conyugal, la reelección conyugal, la reelección. Es corrupta, es corrupta, es corrupta, es corrupta, es corrupta. Hasta el día de hoy, la metieron presa, le incautaron la casa. 2023, han pasado 8 años. ¿Se dan cuenta de lo que es una campaña? Eso es una campaña. Pero hay que saberla denunciar. El APRA es genial, era genial para esas cosas, y muchos están en la coordinadora republicana. La candidata de los ricos, Hugo de Flores, la candidata de los ricos, la candidata de los ricos, la candidata de los ricos. Como ven, siempre es contra mujeres, ¿eh? A las mujeres las meten en la licuadora. Y Keiko Fujimori, que también ha tenido campaña fuerte, sí tiene un partido detrás. Entonces ha sabido contrarrestar. Pero a Keiko Fujimori todo el mundo la quiere en segunda vuelta. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no atacan tanto a Keiko Fujimori? Porque todo el mundo la quiere en segunda vuelta. ¿Quién no la va a querer? Si pasa por ella segunda vuelta, gana, pues. No la van a tocar. Alan García no tocó a Humala en la primera vuelta. No lo tocó. Se fue contra Lourdes Flores con todo, la destruyó para pasar con Humala. Obvio. Parte de la estrategia de la segunda vuelta es decidir con quién vas a pasar. Primero entrar y luego decidir con quién quieres pasar. Obvio. Muy bien, Abel, esa Vamos es a historia. la... Ahora, no vamos a tener elecciones todavía, el Congreso no quiere, así que así vamos. Martín Hidalgo nos va a contar todo lo que ha pasado en el Congreso, porque Martín Hidalgo tiene un ojo siempre puesto en el Congreso. Vamos a ir a la pausa Así y es. regresamos con él. Vamos a la pausa recordándoles que tenemos una peregrinación del 11 al 19 de noviembre y también un viaje el 25 de marzo a Barranca
Todos los informes en el 959-679-662. Les recuerdo que los cupos son limitados, así que llame ahora para separar su cupo. Pausa y volvemos con el cronista parlamentario Martín Hidalgo, que nos da muchas luces. Adelante. Continuamos con A Pensar Más a través de Radio Santa Rosa para todo el país. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado Martín Hidalgo. Así es, estamos con Martín, que va a aparecer con foto nada más, pero vamos a escuchar su audio porque ha tenido un pequeño percance técnico, pero ya lo va a solucionar, pero sí queremos conversar con él, obviamente, esta mañana. Y Martín, Bueno, quería empezar por, además de saludarte, por tu análisis de lo que ha pasado ayer. La renuncia de José Chevasco, un funcionario de mucha trayectoria en el Parlamento. ¿Este sacrificio es útil, es inútil? ¿Por qué sacrificarlo a él? Es alguna de las cosas que nos preguntábamos esta mañana. ¿Cómo ves tú su salida ayer? buenos días, Rosa María, buenos días, Abel, Buenos muchas gracias días. por el espacio. Yo creo que se ha roto la pita por el lado más débil, ¿no? Finalmente se ha decidido poner en bandeja de plata la cabeza de Chevasco, dado que es un funcionario reconocido, es el más visible del aparato técnico legislativo, y se le ha puesto su cabeza de bandeja de plata, uno, para proteger al señor Williams, y dos, para proteger al DGA, que ha sido puesto, el DGA es el director general de la administración, que ha sido puesto por el señor Williams también, y que es una persona para parecer de mucha confianza, la cual no se ha querido poner su cabeza sobre la bandeja de plata, Ahora, y Chevasco Chevasco lo dijo, también. tiene Ujú. mes y medio en el cargo, el director general de administración. Correcto, correcto. Y tiene todas las facultades, y explicó el tema de las facultades, esta resolución donde el presidente del Congreso le otorga todas las facultades de contrataciones, y al oficial mayor solo le dejó dos facultades pequeñas sin mayor relevancia. Entonces Chevasco también de alguna manera vio que se le estaba poniendo su cabeza en bandeja de plata. De hecho, tengo entendido, ayer varios congresistas me dijeron que los asesores del despacho del presidente del Congreso estaban recomendando a los congresistas a pedir la renuncia de Chavasco. De hecho, algunos congresistas salió el Norma congresista Norma Yarro salió a Yalo, pedir la renuncia de salió, Chevasco, sí, que es del mismo salió el partido congresista. que Williams. Exacto, salió el congresista Clip Latino, el congresista Pedro Martínez propuso su bancada Acción Popular una moción para exigir como bloque, como bancada, la renuncia de Chavasco. Finalmente, la bancada rechazó su propuesta, dijeron que no les parecía conveniente. Entonces Chavasco, ya también con toda la experiencia que tiene, ha preferido aceptar, dar Lógico. un Es paso lo al que yo decía, costado, ¿no? la nobleza del funcionario de carrera, ¿qué sabe que va a volver? O sea, esto mismo pasó con Cabanillas hace muchos años. Chevasco tuvo que renunciar forzado por Cabanillas, que era la presidenta del Congreso. Todos sabíamos que Chevasco iba a volver, porque lo que él hace es un poco como lo que tú haces, Martín, es muy especializado. Hay Entonces, pocos oficiales mayores para escoger, ¿no? En el mercado parlamentario. Es muy o sea, uno difícil. era José Eliche y el otro Chevasco. No hay Sí, más sí, que yo sí. conozca, con Sí, experiencia, ¿no? entonces yo creo que hay una especie de intentar salvar la crisis, que además ha devenido en otras acciones de carácter ya más administrativo, que es que van a cambiar al jefe de recursos humanos, van a cambiar al jefe de logística. Entiendo que también han pedido cambiar al jefe de comunicaciones del Congreso. Se está tratando de responsabilizar a todo el mundo en la plana baja para salvar nuevamente de la cabeza, evitar una posible censura del presidente del Congreso, José Williams, y salvar la cabeza del DGA, porque se va a cambiar la cabeza de ¿Por qué logística, van a recursos humanos. censurar a Williams si Williams lo único que ha hecho es satisfacer los pedidos de los congresistas? Sería muy hipócrita. O sea, Williams no se le ha ocurrido a él, ¿no es cierto?, pagar viajes, comprar pantallas LEDs, poner menús carísimos. Esas son demandas de los congresistas. Sí, O pero me yo equivoco. creo, yo siempre lo que digo ahí es que el gran error que cometen los presidentes del Congreso es pensar que ellos están en el puesto para satisfacer las necesidades de los 129 Ah, no, pero es congresistas. que como tienen tanto miedo de ser censurados,
Y Mirta Vázquez lo contó de una manera muy clara, cuando le paraban los viajes internacionales a los congresistas, porque no tenían utilidad, uno de ellos le dice, pero ni que fuera tu plata. Y ella dice, pero tampoco es la tuya. Estuvo al borde de la censura, por Sí, sí. eso, porque no satisfacía las necesidades irracionales, sino que trataba de buscarle alguna racionalidad a los pedidos. Yo creo que Williams ha caído más bien en lo otro, ¿no? Bueno, ¿qué quieres? Y te lo doy. ¿O me Les equivoco? da en bandeja de plata todo lo que le han pedido, ¿no? Pero incluso sobre esa lógica, si te piden los congresistas mejor comida, que es un poco lo que trataron de decir, ¿no? Que en algún momento los congresistas se quejaron de que el buffet que existía no era el mejor, que la comida era mala, XXX. Tú podrías haber buscado un mejor servicio con una mejor comida sin la necesidad de pasar de 16 soles a 80. ¿No? Ahí creo que es el problema principal si nos centramos en el tema de la alimentación, que fue, digamos, la punta del iceberg de que ha devenido en levantar la alfombra y ver O todas las puede ser facultades 80 de si los se lo congresistas. pagan ellos. O sea, Claro, se lo pagan ellos, sí, ¿no? Que ellos puedan comer lo que ellos quieren, que se les cuente en su pueden boleta. comer lo que les dé la gana, pero con Sí, su totalmente. Pero plata. acá estamos hablando de los recursos del Claro. Estado, cómo justificas de pasar de 16 a 80 soles, por más, cómo estableces el criterio para darles desayuno y cena, aun cuando no le han utilizado, había un contrato de por medio que se firmó, ¿no? El tema de darle todas las facultades a este tema de GA, yo sí creo que hay una responsabilidad política seria del presidente del Congreso, José Williams, en cómo se ha dado todo el proceso, en cómo además Ahora, viene defendiendo férreamente al DGA, que es una persona puesta por él mismo, y que creo claro, que ahora finalmente aquí, se va a ver en la fiscalía si es claro, que hay algún el tipo de señor irregularidad mayor. Ángeles que ha asumido la dirección es también personal de carrera, ¿verdad? Es un personal que tiene muchísimos años de Congreso, con bastante experiencia, ya ha ocupado cargos importantes en el Congreso a través de los últimos años. Sí, sí. Ahora, hablemos un poco de la responsabilidad. El titular del pliego es el señor Williams. Le guste o no, él es el titular del pliego frente al Ministerio de Economía y Finanzas. El Congreso tiene una norma habilitante muy especial. Es el único que aprueba su propio presupuesto. Ellos Correcto. formulan su presupuesto y aprueban su presupuesto. El único caso porque la ley de presupuesto la aprueba el Congreso. Entonces, esto les da carta blanca para manejar, ¿no es cierto?, el presupuesto que hoy tienen, que asciende más o menos a 800 millones de soles. Eso es lo que nos cuesta el Parlamento al año. En ese margen, y es verdad que el Parlamento siempre incrementa su costo. En los últimos 20 años, cada año ha costado siempre un poquito más, y a veces Correcto. bastante más. Y siempre incrementa su personal, porque cada vez tiene más. Muy bien. Estamos hablando de 800 millones de soles más o menos al año. Correcto. En realidad, 6 millones de soles en gastos superfluos no parece en ese contexto una locura. Pero, el responsable sigue siendo Williams. ¿O Correcto. no? ¿O me equivoco? Porque Williams sale a No, decir, yo correcto. no sé Correcto. nada. Correcto. El responsable político y responsable institucional es José Williams, es el presidente del Congreso. De hecho, si ves el reglamento del Congreso dice que la mesa directiva administra y supervisa la administración del Parlamento. Entonces, ellos tienen responsabilidad directa sobre lo que está aconteciendo, por más que digan que le hayan delegado al DGA, porque No, el DGA también además Martín, depende de la presidencia. como lo explicaba yo, cuando tú puedes delegar una facultad, es porque es tu facultad, Es tu sino facultad, que estás correcto, delegando. O sea, tú no puedes delegar lo que no tienes. La correcto, responsabilidad es vicaria porque la trasladas a otro, pero tú tienes el deber de supervisar siempre el uso de la facultad que has entregado. En responsabilidad civil eso es lo básico. Si yo delego mi responsabilidad en otro, la ejecución de mi mandato la tiene otro, pero mi mandato no pierde, o sea, yo no pierdo mi autoridad ni mi facultad. Y lo que han tratado de venderle a la opinión pública es que no tiene cero responsabilidad. Y ya se fue Chevasco y ya se arregló el problema. ¿Tú crees que Esa es la esto... idea que están vendiendo ahorita en el Congreso. Y de hecho los congresistas tampoco quieren asumir responsabilidad porque los congresistas en la última junta de portavoces se quejaron
del tema de comunicaciones, por ejemplo. Dijeron que el tema de la oficina, el área de comunicaciones no ha hecho nada para contener la crisis. Y si tú ves las declaraciones que han dado los congresistas, ellos mismos han metido la pata en los últimos días, diciendo Pero barbaridad y media. ¿qué puede hacer el jefe de comunicaciones del Congreso? No es mago, no es mago, Correcto, pues correcto. si los señores salen, congresistas, hablan las cosas que hablan, pero ni el mejor jefe de comunicaciones va a convertir eso en algo que mejore la imagen del Congreso. Es Correcto. Yo lo que imposible. creo, yo lo que considero en este escenario es que lo más saludable sería que el señor Williams dé un paso al costado. Ah, Lamentablemente caramba. no creo que eso vaya a ocurrir, pero yo sí creo que el escenario que se abre es que él pueda dar un paso al costado, porque no es que acá esas son todas las joyerías que hemos visto que tienen y no hay más. Yo creo que si sigue levantando la alfombra, hay muchas cosas más estructurales que Pero revisar Martín, sobre ya los pasajes. esta mesa directiva, Williams ya es un reemplazo. O sea, esta mesa directiva ha cambiado asientos 4 veces, Cuatro de veces, julio correcto. a. O sea, reitero, ya Williams es un reemplazo. Es un reemplazo de Lady Camones, que fue la elegida. Y todos Sí, los demás, el de Vera lo metieron, bueno, no lo metieron preso, está condenado. O sea, todos los demás han tenido que ser elegidos la última, ahorita, es una cosa de locos, ¿no? O sea, no, cambiar la mesa directiva, yo no creo que solucione el problema. Yo creo que alguien diría que el problema es que Dina Boluarte puede renunciar en cualquier momento y no quieren a Williams de presidente de la República. también, y además viene otro tema, ¿no? Es que los congresistas piensan de que el tema de las marchas no va a resurgir, y yo no Ah, estoy tan sí. seguro que eso vaya a ser así, que Que nadie esperemos que está pase pidiendo Semana adelante Santa. elecciones, que a nadie le interesa. Sí. 88% del país es Una nadie. congresista del bloque magisterial decía de que ella había viajado a su región y que no había escuchado a nadie pedirle adelanto de elecciones. Pues que los congresistas van y se arman, sus asesores le arman una reunión con gente conocida que obviamente no les va a decir nada contrario, ¿no? Yo Claro, creo que hay ellos una no van falta a de una. lectura. Lo que decían, ellos no van como las comunidades que regresan a su asamblea a rendir cuentas. No, No, no. deja Yo creo que hay una hablar. falta de lectura política de parte del Congreso en lo que se viene. Y yo sí creo que en ese escenario lo mejor sería refrescar, si es que cabe la palabra, una mesa directiva de consenso para que se ponga a armar una agenda, además, porque uno de los grandes problemas que tiene el Congreso de entre enero a la fecha es que no hay agendas. Tú le preguntas al Congreso, ¿ya qué van a aprobar? Nadie sabe, no hay una agenda Bueno, importante, leí la real, agenda, concreta, ¿no? no sé si te llegó la agenda de ayer, tiene 77 páginas, ¿no? Uno Es que diría se viene acumulando desde la gestión de Alba con temas irrelevantes, declarativos, ítems, irrelevantes. Es van una creciendo. cantidad. Claro, tú la miras y dices, ya, ripio, 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 esto no, ripio, 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 ripio. O sea, hay como 50 proyectos, hay más de 100 proyectos de ley, 105 proyectos de ley para votar. Es un Entonces, costal de cosas sin importancia la agenda del Congreso, exactamente, entonces tú dices lamentablemente. 105. Ah, caramba, ¿no? Comienzas a leer, la mitad son declárense de utilidad nacional o declárense Interés de interés nacional. nacional, los viajes a la luna, ¿ya? O sea, lo que quieras, está ahí todo, la mitad. Y la otra mitad son pequeñeces que además están en situaciones como que regresa de comisión, se suspendió el debate y tiene que volver. Hay mociones en esa agenda que están presentadas contra Pedro Castillo y que ni Sí. siquiera se han retirado de la agenda. No, O sea, no se hace un trabajo diligente respecto a la agenda. Y hay varias mociones también pendientes por ver. Se presentó una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, hay mociones de interpelación contra el primer ministro Alberto Tarola, contra el ministro del del Interior por el interior, tema de las protestas. así es. También hay una agenda que se aguantó porque no se incluyó en la agenda. Hay el tema de los informes de la Comisión de Ética que tampoco se han incluido en la agenda y que tienen pendientes desde el año pasado. Las cosas realmente relevantes no están en la agenda del Pleno. Y ahí sí se usa el tecnicismo de, no, es que la Junta de Portavoces no ha acordado incluirlo en la agenda. Los informes de ética, ¿cómo no vas a incluirlos en la agenda si están desde diciembre del año pasado? La misma Ah, presidenta de la Comisión de Ética ha pedido al presidente José Williams incluyen en la agenda los informes que recomiendan suspender, por ejemplo, a congresista Enrique Wong, al o sea, en realidad, congresista, ¿sabes lo que a tú los no niños, ves? ¿no?
¿Sabes lo que parece que es? Acá tenemos un montón de proyectitos para entretenernos mientras discutimos en los pasillos las cosas importantes que después entran al pleno. ¿No? Entonces, a ver, declaremos de utilidad nacional cualquier cosa, ya, aprobado, 100 votos, 120 votos, perfecto, ya. Muy bien. ¿A qué horas van a votar la reconsideración planteada por Montoya? Es lo que todo el Perú quiere saber. Eso no te lo dice la gente. O la reconsideración de la bicameralidad que tiene estancada desde la época de Mari Carmen Alba, que está aguantada Está, ahí, está ahí, está esperando ahí. que algún día se acuerden de poner en tema al debate. Tanto hablaron de reformas políticas, por ejemplo, en el debate del adelanto de elecciones, que exigimos la reforma, que se prueben las reformas, y hasta ahorita no hay nada en el Pleno. No hay Lo nada que de... pasa es que todos los temas que se traban en el Pleno se quedan en la agenda, perpetuamente, hasta que lo vuelvan a sacar. Entonces, claro, la hasta que agencia alguien se tiene acuerde. 77 páginas, tiene la agenda para hoy, pero no tiene nada de valor. Y Eso es es una el punto. impredictibilidad total, ¿no? Porque no sabes qué van a Total. aprobar, depende del humor, de cuánto lo presionen a Williams para meter, como ahora va a querer tener contentos a todos, va a comenzar a meter proyectos a todas las bancadas, los Claro. declarativos, para que... Los congresistas ahorita están desesperados porque ya están acercándose a julio, donde termina una nueva legislatura, y no se han aprobado muchos proyectos porque hemos estado centrados en el adelanto de elecciones. Entonces, esta época se ponen locos para Claro, son meter, proyectos que utilizan para engañar a la población de que han hecho para algo en julio decir, yo he aprobado 20 proyectos, los 20 son declarativos, ¿no? Entonces, declarativos. estas son Escuchábamos la ayer a época la donde artista comienzan a... Tania Ramírez diciendo, mis proyectos. Sí, de repente, sí, claro, puede haberse votado algunos proyectos de la congresista Tania Ramírez de irrelevancia nacional que han cambiado la vida de los peruanos. Hace años que yo no veo un proyecto así. No sé tú. No, Realmente importante. Proyecto real, como tú dices, la bicameralidad. Vamos, ese es un proyecto importante, ¿no? de este congreso, lo único que tengo en la mente es el pago de facturas PYME a 30 días, que me acuerdo que fue con esta Andros, si mal no recuerdo, y que se aprobó, uno de los primeros proyectos se aprobó en la época, en el primer tramo de la gestión de Mari Carmen Alba. De ahí en adelante, los proyectos importantes como el adelanto de elecciones han sido trabados. Todos los proyectos importantes son los que menos importancia le prestan al Congreso, ¿no? Los menos importantes son los que más facilito pasan por el filtro Bueno, porque congresal. hay que llenar las horas y hay que llenar el currículum con algo. Y así tienen que justificar para que, claro, después cuando les cuestionan los viajes, dicen, "No, pero nosotros aprobamos proyecto de ley, nosotros trabajamos 24 horas, una congresista decía hace unos días, ¿no? De que ellos trabajan 24/7, que no tienen vacaciones y que tienen que entender que son humanos y que por eso a veces se dan una escapadita, un viaje. Y la verdad es que no, si tú pones sobre la mesa el trabajo congresal es bastante mediocre, ¿no? Es Es que, congresistas Martín, tal vez porque les estamos pidiendo que hagan algo para lo que no están preparados. No, pero yo creo que hay un mínimo, sobre todo cuando tienes las cosas no muy difíciles, no es simplemente sentarte, trazar una agenda, ver cosas importantes y decir ya, este tema es importante, debatamos sobre este tema, pero no, pues prefieren sentarse a debatir cosas innecesarias, piden licencia, eso me pareció sumamente llamativo, ¿no? Tú eres presidente de una comisión y tú sabes que tienes que sesionar el miércoles. Y precisamente el día que tienes que sesionar para un tema, pides licencia porque quieres irte con tu familia de viaje. Puedes pedirlo totalmente otro día, pero no, tú pides licencia El miércoles. el El mismo día que miércoles. tienes que sesionar tu comisión donde eres presidenta. Pero si no querías, si quieres pasar tiempo con tu familia, no seas presidente de la comisión. Es así de Claro. simple. Por eso de repente Pero les estamos pidiendo cosas que no pueden hacer, pues. Y legislar, como bien ya tú sabes a estas alturas de la vida, no es una tarea sencilla. Por eso cada uno tiene 4 o 5 asesores. Legislar no es una tarea sencilla, es una es tarea que muy yo creo que compleja. se necesita una reingeniería total en el Congreso, ¿no? De la Ya no le des institución. asesores al congresista, los congresistas no deben tener asesores, que usen los asesores de planta, donde hay gente que tiene carreras de 10 años en el Congreso y que conocen algo de la técnica legislativa y esas personas no las usan, porque Claro, prefieren traer a sus abogados de afuera que poco conocen sobre la técnica legislativa, que pueden ser muy buenos abogados, pero en técnica legislativa conocen muy poco,
y que les cuesta pues aprender un año, 2 años. O sea, recién en este momento en el que estamos, es donde uno puede decir de que los comunistas están empezando ya a aprender, que su curva de aprendizaje ya tiene su primera etapa, Claro, pero nos pero demora recién, mucho, pues, pues, ¿no? O sea, que demora se mucho. demoren 2 años en aprender de qué se trata el Congreso, qué es lo que tienen que hacer y cuáles son sus tareas, es muy caro para todos los peruanos. Y la Chebajo le discusión decía, es, ¿no? Chebajo lo decía ayer, los comunistas reciben una inducción al iniciar el Parlamento, y sin sí, embargo, claro. ahorita A mí se hacen los alguna vez me han locos, ¿no? pedido que dicte hace muchos años que participe en una de estas inducciones. Muy interesante, pues, aterradora, Ujú. pero te das cuenta que están completamente perdidos, pero Y no completamente hacen el perdidos. esfuerzo por aprender, Entonces, por que en el primer respetar mes el que son reglamento. elegidos, el primer mes que son elegidos todavía son humanos, entonces tienen miedo, tienen dudas, están preocupados, ya después ya no. Pero ya Ujú. después ya se sienten todopoderosos, pierden toda conexión con la realidad y ya. Pero Yo ese creo que el primer cargo mes, congresista fácilmente nubla a una persona, ¿no? Sobre sí, la noción de realidad política, coyuntural. Creo que se encierran en una burbuja donde le claro, terminan haciendo mucho daño al país, ¿no? claro, cuando tienes a ver, una población que el 88% pide que las elecciones se adelanten o este año o el próximo, lo que se adelanten, porque no lo soportan más, no entender eso es una cosa de locos. Pero no lo van. Tú, a ver, apuestas. ¿Van a aprobar adelantando elecciones o no? No, yo lo he dicho en una charla que tuve hace unas semanas, le dije que no, Ya, que yo también era creo bien que ya. difícil, que lo van a buscar la excusa perfecta para tratar de postergarlo y rechazarlo y encarpetarlo a como dé lugar. Creo que ya está clara la Pero los delimitación. datos, digamos, los datos de la ciencia, yo también creo que no, igual que tú, comparto lo mismo, nos van a mecer un poco más, pero sí, va a haber mecedora de todas maneras. Pero la ciencia política dice, por todas las informaciones, o sea, si utilizas la historia y los hechos, el gobierno de Dina Boluarte no puede durar. No hay forma que dure. Sí, la única forma que hay de la elección a esas alturas yo creo que es que Dina Boluarte renuncie, ¿no? Y yo creo Y que no eso lo se va a va a hacer. delimitar después de Semana Santa si es que se reactivan las marchas como yo creo que va a pasar y va a depender la magnitud en la cual se reactiven las marchas y la presión, porque te das cuenta que tienes un gobierno también escondido, ¿no? Dina Boluarte aparece cada 3 semanas a dar una pequeña conferencia. Los ministros tampoco, Alberto Tarola están con perfil súper bajo. La única ministra que la veo activa en diferentes actividades, valga la redundancia, es la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, que la he visto en Callao, viendo obras de agua y saneamiento por todos lados, pero de ahí la actuación de los demás ministros, la verdad es que brillan por su ausencia. Y lo que Entonces yo pasa es no que sé cuánto la pueda... agenda de la presidenta Boluarte no es precisamente una agenda de infarto, ¿no? O sea, tiene la que se publica, tiene 2 reuniones al día, salvo, bueno, obviamente todas las reuniones privadas que tiene, pero públicamente, o sea, Consejo de Ministros en la mañana y una reunión en la tarde y eso es todo lo que se publica. Ayer un Sí, viaje a Iquitos que le hace bien, porque claro, comienza a viajar por el Perú, pero es evidente que hay zonas del Perú donde ella no puede ir. sí, yo creo que sí, está con bastante temor. Creo, percibo que existe bastante temor del gobierno a qué paso adelante dar, ¿no? Entonces están como que doy o no doy un paso y le están saltando además casos de investigación fiscal por el tema de las protestas, por el tema que reveló Gillian en sus 13 sobre este contrato en el Ministerio, en Salud, perdón, que involucra al ministro de Trabajo, a una asesora de Dina Boluarte. Entonces, Ahora, entonces cuando regresemos quieren dar al un paso, Congreso. le sale, ¿no? Y bueno, ayer nos hemos enterado de la renuncia del congresista Wong. El asunto es que es la segunda vez que renuncia Podemos. Y también nos hemos enterado de las renuncias de 2 miembros del bloque magisterial. Estas movidas, todo el tiempo hay en el Congreso, pero estas movidas de estos días, Martín, ¿qué está pasando? ¿Sabes algo de Wong? Se están recomponiendo un poco las fuerzas con miras ya a julio, que es la elección de la nueva mesa directiva.
y la gente está buscando espacios donde puedan obtener algún tipo de cupos, no necesariamente en la mesa directiva, sino en comisiones, porque también se recompone el cuadro de comisiones. Y en el caso de Wong específicamente, lo que está buscando es un poco de protección, ¿no? Con este tema que mencionabas unos momentos del informe de la Comisión de Ética que recomienda suspender los 120 días. En las últimas semanas Wong había tenido, no había recibido apoyo de sus bancadas, porque Wong de alguna manera salió a ser un defensor acérrimo de la permanencia en las curules, ¿no? Estaba en contra del proyecto de adelanto de elecciones que había surgido originalmente de la misma bancada de Podemos de su colega Igna Kay. Entonces, por ahí que Wong había quedado en el aire en la bancada y finalmente, al ver que no va a encontrar respaldo, porque han salido nuevas denuncias en su contra, nadie lo salió a respaldar de Podemos, ha Claro, optado nadie por lo salir. respaldó, pero él estaba en contra de dando elecciones y su bancada también, entiendo. No, porque su bancada es la que propuso el adelanto de elecciones, el proyecto Ah, tienes original. razón, el último lo propuso en su bancada, sí. Es No, que el tiene primero, el de el Igna primero, Calle, que claro, el de Digna abril de Calle. 2022, 2022, sí. Exactamente, exactamente, Sí, sí, sí. exactamente. Entonces habían fricciones que obviamente no necesariamente se hicieron todas públicas, pero sí entiendo que habían fricciones internas por la postura de Wong, que él decía que se debían quedar porque estaban Pero haciendo obviamente, el pues, mejor trabajo de la sí, historia. Dice. claro, el problema es que en el caso de Wong el asunto es bien complicado, pierde la inmunidad parlamentaria. Y aun Sí, cuando la inmunidad ahora se ha relativizado mucho, gracias a Dios, para los delitos cometidos en el ejercicio de su función, sigue teniendo inmunidad. sí, Entonces, pero él tiene investigación. Yo recuerdo que en un momento él no pudo integrar, no me acuerdo si fue la comisión permanente o su comisión, porque salió entre este bolo de congresistas que tenían procesos judiciales abiertos y por el cual no podían integrar comisiones fiscalizadoras. Entonces, claro, tiene una serie de cuestionamientos alrededor Wong, tiene el informe ética, además, las nuevas denuncias que salió hace unas semanas en Latina de que habían cerrado en su despacho a un funcionario, a un dirigente de NAPU a, tratar, a para que lo salve, obligarlo ¿no? a que se incrimine por las reuniones que él tuvo y que están grabadas, donde él pedía trabajo para sus asesores, Correcto. a Juan Entonces, Silva. entonces ahí el congresista Wong se volvió más bien un pasillo para Podemos y han dejado finalmente que se vaya, ¿no? Y en el Ah, tema ok, del bloque magisterial, es una bancada que se está deshaciendo un poco porque hay un sector muy radical como Pasión Dávila, que es el congresista que le metió un puñetazo a Juan Burgos y que está así es. suspendido, y otros más que siguen defendiendo fuertemente a A Pedro ver, han Castillo, asumido, ¿no? por eso te preguntaba, ¿los congresistas que salen son los que no quieren asumir la defensa de Castillo? No, o sea, sí lo defienden, pero no al nivel de lo que están haciendo los personajes como Pasión Dávila, ¿no? Ok, Además, por un tema de agendas, hay egos personales que existen en la bancada. Katy Huarte tengo entendido que no tiene una bancada definida a la cual irse, pero tengo así, entendido también de que hay otros congresistas que van a renunciar y que sí están en conversaciones con otros grupos parlamentarios, ¿no? Y nuevamente, todo esto con miras a lo que se puede venir en julio. Lo que pasa es que también tenemos que ver que el bloque magisterial ya no tiene ninguna fuerza de poder de negociación ahora que Castillo ya no está en el poder. claro, No son allegados todos a Dina Boluarte, así algunos es. nomás tienen algún tipo de relación que se fueron construyendo en el último tramo antes de que Pero Dina Boluarte no, asumiera no, la o sea, presidencia, ¿no? evidentemente, el bloque magisterial es, a ver, lo que pasa es que es complicado, porque Dina Boluarte viene de Perú Libre, ella es militante de Perú Libre, expulsada, pero su base dentro del Congreso es la bancada de Perú Libre, era, ¿no? En cambio, Era. Pedro Castillo, su base era el bloque magisterial, porque sus maestros, los que él mete en la lista parlamentaria, son los que son leales, y En siguen algún siendo momento, leales. en algún momento cuando Dina Boluarte asume el poder, lo que proyectaba su equipo era de que el bloque magisterial sea su bancada oficialista. Lo que Claro, pasó es que, claro, se encontraron con varios Castillo lovers acérrimos, como Pasión Dávila y como algunos otros no, más. no, no, Entonces ahí claro, se dio están cuenta que con viajando esa a bancada defender. no podía plegarse. Entonces, No, los que sí no, se no, quieren no, plegar Dina a Dina Boluarte tiene Boluarte, que,
Dina Boluarte Son solo lo- puede gobernar con el fujimorismo, con Renovación y con Avanza, no puede gobernar con la izquierda. y exactamente, lo que ha pasado es que también el bloque magisterial se ha dado cuenta de que Dina Boluarte se ha pegado más a las bancadas de derecha, entonces lo que están tratando de reorganizarse es para, ya, Dina Boluarte está en la presidencia y sus bancadas aliadas son el bloque de derecha. Entonces lo que tenemos que hacer en la mente de ellos es tratar de nosotros ganar la mesa directiva y tener el poder del Congreso para julio. Imposible, Y es ahí donde imposible. se están reorganizando, ¿no? Claro, pero Es esta difícil. decisión la hace absolutamente imposible. Es un mal Es difícil cálculo. por un tema de votos, ¿no? Claro, Es no los difícil por un tema tienen, de votos. no los han tenido y no los tienen. O sea, a ver, 800 millones de soles nos cuesta al año al Congreso. Produce poco, ¿no? Y de mala calidad, pero su principal labor es ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Ese es su Correcto. trabajo. Y parar proyectos absurdos de Pedro Castillo. Ayer me preguntaba alguien, le decía, ¿vale 800 millones para la economía peruana haber parado las cosas absurdas que proponía Castillo? Sí, sí los vale. Eso es todo. Y es interesante lo que mencionas, porque en ese contexto, en el bloque de derecha, una de las cosas que se vocean, nuevamente con miras a julio para la elección de la mesa directiva, es la posibilidad de un retorno de Mari Carmen Alba a la presidencia Claro, del Congreso. Porque la verdad es que también si tú miras en el escenario las fichas que tiene, hay pocos presidenciables. Tú dices, ¿a quién ponemos ahora en el bloque de derecha para que sea presidente del Congreso? A Montoya, que ha tenido declaraciones que han sido repudiadas por la población. a él le encantaría, Pones a pero Lady Camones, que ya se quemó con el tema de los audios. Entonces, claro, en ese escenario, por ahí ha surgido, según claro, lo que me han contado, la opción de Claro, el fujimorismo tendría que proponer o a Marta Moyano, o a Nano Guerra, o a Patricia Juárez, que es lo único que tiene para mostrar. podría Que, ser, pero que yo no sé si el destaque, ¿no? fujimorismo va a querer ser, el fujimorismo siempre se ha resistido a ser, a estar en la presidencia del Congreso por un tema de estrategia política que a mí Lógico, siempre me pareció correcta. Y entonces, en ese escenario, la propuesta que ha salido por el momento claro, es, pero mira, si regresa Mari Carmen Alba, si lo que querían era no desprestigiarse, porque obviamente tener la presidencia del Congreso te puede llevar un enorme desprestigio con miras a un proceso electoral general, ya con lo que ha hecho Tania Ramírez no queda nada de esa bancada, ¿no? Porque además no deslindan con ella, no la sancionan, nada. Fuerza Popular siempre ¿No? tiene personajes con ese perfil, ¿no? Yo creo Bueno, que si es miramos la atrás, heredera de Héctor Becerril, claro, Jenny pero joda, Vilcatoma, Rosa claro, Bartra, Jenny Beltrán, Becerril, algo así, pero bueno, no ha estudiado Derecho, o sea que tampoco tiene mucha formación jurídica. Pero el problema es que desprestigia pues a la bancada, desprestigia sí, sí, terriblemente, sí, sí. ¿no? Y no Sí, hacen nada. no, y O creo que sea, además se ha dado algo que no se había dado hasta entonces, que era que ha comenzado a votar en contra de las por posturas eso, orgánicas no, en del todo partido de lo bancada. que nos quedamos hasta 2026, ella y Bustamante han sido disidentes del partido No, y han varias comenzado, veces no, y han arrastrado a otros, como María Cruzeta, como los hermanos Cordero, que han comenzado también. a votar en contra de las posturas orgánicas del partido, Pero que mira, creo que eso, con los hermanos Cordero hubo una disciplina férrea dentro de Fuerza Popular, férrea, ¿no es cierto? Los terminaron sacando. O sea, están, pero no están, ¿no? Castigados, disciplinados, de alguna ¿no? manera, sí, de alguna manera. ¿Ya? De alguna manera, pero hay una sanción disciplinaria, así que. Pero con Tania Ramírez no. Sí, no se Ya la, sabe, no se entiende por qué. ya Eso la ya es pregunta es cuestión ¿por de la... qué? O sea, ¿por qué arriesgas el prestigio de tu partido con una persona que se comporta sin los mínimos modales políticos esperados? Yo creo que O existe el sea, temor de que eso pueda ocasionar una decisión en la bancada, ¿no? Que se termine sufriendo una serie de renuncias y perder de alguna manera el peso que tiene Fuerza Popular como la primera minoría, que es hasta el claro, momento, ¿no? claro. Y que pueden marcar la agenda con 22 votos o 24 votos. En realidad tú puedes hacer muchas Correcto. cosas en el Congreso. 24 votos disciplinados es bastante para un Congreso Es bastante. fragmentado. Lo mantuvo Pero, bastante tiempo, pero ya se le ha comenzado
a desfigurar la disciplina parlamentaria, ¿no? Que No, no tiene que ser, es que lo que pasa es que también Fuerza Popular hay que entenderlo, y quizás lo hemos olvidado, es que salió, acuérdate, en el periodo 2016-2019, cuando tuvo 73 y cuando quiso poner una disciplina sumamente estricta, la gente comenzó a decir que era una dictadura, que querían censurar a los bueno, congresistas, era que la querían locura, que amarrar. no puedes recibir, o sea, se les pasó la mano, pues aplausos protocolares, ¿no te Se acuerdas? le- O sea, Exacto, por eso. Y entonces ahora tienen miedo que les revivan ese tema si es que se pone muy estricto. Yo creo que por no, ahí no, también pero va la una cosa cosa, es ¿no? tener aplausos protocolares y otra persona que, Tania Ramírez es la vocera de la bancada, ha sido por lo menos la vocera de la bancada, los representa. Y tú tienes a esta persona que se presenta en un programa de televisión a decir vulgaridades, a decir mentiras, a insultar a la conductora del programa de la forma más baja y más ruin. Entonces, el programa va a seguir, pero ella representa al partido y el partido no hace nada. Sí, Impresionante. se está escapando de las manos ese caso específico Y a eso es lo Fuerza que a mí me Popular. parece que ya no hay, era un partido serio, pretendía hacerlo. Esas cosas no, yo les digo, tengo 25 años entrevistando en televisión, he tenido entrevistas feroces también. Son momentos difíciles porque estás al aire, estás en vivo, es bien complicado, pero normalmente el partido llamaba, te decían mil disculpas, no nos representa. Me ha pasado varias Cuando veces. cuando los partidos eran partidos, ahora estamos muy lejos de ese Exacto. escenario. Ya estaban bien deterioraditos hace 10 años. O sea, esto viene muy atrás. Pero ya esto pues es o sea, ¿a qué estrategia del partido obedece la conducta de Tania Ramírez? A ninguna, supongo. No, creo que queda claro que ella maneja su propia línea y que Exactamente. y ella lo Entonces, ha dicho, si ¿no? es así y es la vocera de tu partido, de tu bancada, perdón, ¿qué está pasando acá? Entonces, Pero hay otra. la vocera principal es la congresista Patricia Juárez, si mal no Claro, recuerdo. pero ella ha estado en algún momento de vocera, en algún momento, ¿ya? Entonces, tú dices, ya, ¿qué está pasando acá? ¿No? Hay una indisciplina absoluta dentro del fujimorismo, votan como les da la gana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el monolítico partido fujimorista? Bien complicada la situación, la verdad. Sí, si tú sacas la figura de la congresista Ramírez de escena, sería una de las bancadas, quizás la única bancada disciplinada y correcta que Sólida. tendría este Congreso, ¿no? Sí, sí, porque APP tampoco, ¿ah? Ahí también cada uno va por la libre, ni se diga de las bancadas de izquierda, que todos negocian por lo bajo, lo que no quieren aprobar por lo alto, ni tampoco de Somos Perú o Podemos, que eso ya también es una federación. Somos Perú mitad, mitad siempre, ¿no? 3-3. O sea, eso Es que es una composición rara, ¿no? Tienes a Edras Medina, a Héctor Valer, muchos personajes claro, invitados, ¿no? claro, 3-3. Entonces, esa cosa de loco, ¿no? ¿Cuál es la posición de No, la bancada? La que tú quieras. ¿Tienen tú votos a tienes favor? ahorita, tú tienes 12 bancadas y son más de 20 facciones reales que existen en Claro, el Parlamento. 20 Entonces, facciones, claro. más de 20 facciones. Entonces, ¿cómo logras consenso entre más de 20 facciones? Es una tarea titánica que hasta ahorita nadie ha podido lograr, salvo en Claro, temas populistas o temas como los declarativos, exactamente. ¿no? The Williams no puede regalarle todo a 20 facciones. O sea, es No imposible. puedes, No no puede, puedes. pues. No No puedes. puedes. Es inmanejable. Sí, sí. Conclusión, este Congreso es inmanejable. Sí, Ahora, y de no, y lo repente que se Williams, viene, yo creo que de es repente bastante Williams se para y preocupante, ¿no? dice, yo renuncio porque esto no lo maneja ni Dios. Muchas gracias. Yo creo que además lo que se viene es preocupante, ¿no? Porque al tener más de 20 facciones en los cuales no puedes lograr consensos para temas importantes, pero a la vez tienes una necesidad de aprobar algo que te ayude a aliviar la crisis, es en esos escenarios donde se vienen los temas populistas, ¿no? Y tenemos en agenda temas populistas como el retiro de las 4 VTs, Ah, de las bueno, AFPs claro. y Regresamos cosas por el estilo, ¿no? al Congreso pandémico, ¿no? No hay Correcto, correcto. peajes, te regalo tu pensión, todo, me vuelvo todo lo que quiero, todo es inconstitucional, pero no me importa.
Sí, claro, Correcto. podemos regresar rápidamente a eso. Hay que tener mucho eso en ojo para lo que se viene ahora que ya... Hoy día define la reconciliación del adelanto de elecciones, no tienen proyectos de reforma nada relevante en la política para aprobar, entonces lo que se va a venir yo creo que va a ir por esa tendencia Más a de lo populismo populista. económico, ¿no? Claro, a ver qué te regalo, papito, para que no me protestes. Ese va a ser más o menos el lema del Congreso. A ver, pasa por caja, te doy a regalar lo que tú quieras, pero por favor no me protestes. Y yo me quedo hasta el 2026. No creo que funcione, lamentablemente, para los congresistas. Las cosas van a ser bastante más complicadas. Y a la verdad, aún cuando haya congresistas que sí están muy comprometidos con el cambio y con la idea de un adelanto electoral, para la mayoría de los ciudadanos, si no se logra, es culpa de todo el Congreso. Y como es culpa de todo el Congreso, es culpa de todos los partidos que están en el Congreso, que salen de este periodo destruidos, con diferentes implicancias en cada caso, pero destruidos. Es increíble que ningún partido tenga liderazgo, ¿no? Para un poco conducir lo que debe hacer el Congreso para tratar de salir de esta situación y Es para increíble que tratar no de haya dos posicionarse, o ¿no? tres, Políticamente. claro, pero lo que es más increíble es que no haya dos o tres congresistas líderes. No hay O tampoco. sea, no sé si No, la gente se acuerda, pero del Congreso salió Alan García. El Congreso 80-85, Alan García era un líder nato y por eso fue candidato presidencial. correcto. ¿Te das cuenta? Eso hoy en el Congreso es imposible ver. ¿Dónde Es están los difícil, líderes? ¿no? Si tú piensas en una figura presidencial del Congreso, no encuentras. Quizás por ahí en Fuerza Popular se ha especulado con Hernando Guerra García, pero de ahí más nadie mira al Congreso para buscar un candidato presidencial, ¿no? En fin, muy bien. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado con nosotros. Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público pendiente? ¿Ya se calmaron con las consultorías y los caviares? Sí, felizmente que sí. Ya Se han se calmaron. calmado. Sí. Parece que lo hemos explicado bonito. No es delito trabajar para el Estado, señores. Si no, tendrían que meter presos a 1 millón de personas, ¿no es cierto? Entonces déjense de hablar tonterías, por favor. Qué barbaridad. Y que las campañas las de mi tiempo, ¿no? La verdad. La reelección conyugal por lo menos era graciosa, nos podíamos reír. Pero caviar. Tu consultoría. Por Dios. 2 neuronas estamos pidiendo, nada más. Gracias, Martín, por estar ahí. Gracias por conectarte a pesar de todos los incidentes técnicos de esta mañana. Esperemos que No, estés muy bien. gracias a ustedes Y, por la oportunidad de estar acá. y nos Fuerte reencontramos abrazo. pronto. Vas a necesitar pronto una actualización de Congresopedia, ¿verdad? Del libro. Sí, yo espero que sea cuando haya nuevas elecciones. Eso, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, que tengan un día. Gracias, nos vemos muy pronto y conmigo será hasta el día lunes, el fin de semana. Hay un sol acá, sol de desierto, ¿eh? Está bien bonito el día acá. Así que les deseo a todos que pasen un gran fin de semana. Termina ya el verano, las clases empiezan, Abel, y bueno, con los niños yendo al colegio, toda la rutina familiar cambia. Muy bien, nos reencontramos nuevamente el día lunes. El lunes a las 8 de la mañana los esperamos. Gracias, Martín. Gracias, Rosa María. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.